palabra que donde dos o tres The word says that where there are two or three se congregan en el nombre de Jesús, gathered in the name of Jesus, ahí está Él, there he en is medio, gloria a in the Dios. midst. Y pues somos más que tres, And today we are more than three. somos más que tres, solo tenemos la seguridad que Él está con nosotros. So we Amén, have en the esta assurance noche. that he is here with us tonight. Y no viene a aprender, él sabe todo. And he doesn't come to learn, he knows everything. Pero nosotros sí tenemos que aprender. But we do have to learn. Solo gloria a Dios. So glory to God. Hoy tenemos esta lección Today we have this lesson con este título, La realidad y la verdad. with this title, The Reality and the Truth. Y cuando decimos la realidad, And when we say reality, estamos hablando de cosas que podemos ver, we are talking about things that we can see, pero que están en un tiempo but that are in a time y luego desaparecen. and then they disappear. Por ejemplo, las flores, For example, the flowers. la misma palabra dice que hoy están, The word itself says that they are here today, dice mañana son echadas al fuego. and tomorrow they are thrown into the fire. Nosotros mismos, nuestros cuerpos, We too, our bodies, hoy estamos we're here today, y después nuestro cuerpo se desaparece. and after our body disappears. Esa es la realidad. That is the reality. Esas son las cosas reales, las que se pueden ver. Those are the things that are real, things that are seen. Y cuando hablamos de la verdad, And then when we talk about truth, estamos hablando de cosas eternas, we are talking about eternal things, cosas que no podemos ver. things that we cannot see. Pero si usáramos la fe, But if we use faith, esa fe viene por el oír la palabra, that faith comes from hearing the word. podemos tener la seguridad We can have the assurance que lo que escrito está en la palabra, that what is written in the word, todas las promesas all the promises, se cumplen en la persona que cree. will be fulfilled in the one who believes. Solo este es el título, la realidad y la verdad. So that's the title, the reality and the truth. Dos cosas muy diferentes. Two very different things. La verdad permanece a lo eterno, The truth persists a lo into que no eternity, cambia. and it's unchanged. No hay día, no hay noche. There's no time, there's no day or night. Es eterno. It's eternal. Pues bien, ya con esta introducción vamos a leer la primera escritura. And with that introduction, we'll move on to the first scripture, Y es Hebreos capítulo 11, verso 3. and it's Hebrews chapter 11, verse 3. Y dice Hebreos, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Más bien explicado es como está escrito en inglés. It's better explained by how it says here in English. Todo lo que podemos ver Everything that we can see permanece a la realidad, remains in reality, y lo que no podemos ver and what we cannot see permanece a la verdad. remains in the truth. Pero por la fe But by faith, entendemos we understand que el universo that the universe ha sido formado was formed por el mandamiento de Dios. by God's command, Eso lo vemos desde Génesis capítulo 1. and that we can see in Genesis chapter 1. Simplemente se hablaba la palabra, sea la luz, Simply the word was given, let y there be light, y la luz era hecha. and the light was made. Pero también quiero decirle, But I also want to say las palabras that the words no se ven. are not seen. Lo que está hecho fue hecho por la palabra, What was made by the word, pero también la palabra se hizo carne but also the word was made flesh y vino a vivir entre nosotros. and came to live among us. Y la palabra es Jesucristo. And the word is Jesus Christ. Pero lo que vamos a entender esta noche But what we're going to understand tonight es que hay un privilegio para todos los que hemos creído
en Jesús. is that there's a privilege for those of us who have believed in Jesus. Es a través de la fe que nosotros podemos entender cosas And that through faith we can understand que things otros no entienden, that others don't understand. pero todo es a través de la fe. But all of that is through faith. Pues ya que entendemos esta parte, And once we understand that, vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. we're going to read Hebrews chapter 11, verses 1 and 2. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. La fe es la garantía Faith is the guarantee que todas las cosas que esperamos, that all the things that we hope for, cuando decimos que esperamos, when we say that we hope, puede ser que no las vemos, it could be that we don't see it, pero las creemos but we believe porque está escrito en la palabra de Dios. because it's written in the Word of God. Y al creerlas, And in believing them, esas cosas que esperamos, those things that we hope for, de alguna manera van a llegar a nosotros. in some way are going to reach us. Estamos convencidos, We are convinced, estamos seguros we are sure que la garantía que hay en nosotros that the guarantee that is in us por la fe, by faith, las cosas que no se ven, the things that are not seen, que estamos esperando, that we are hoping van for, a venir. will come. Esa fe estuvo en los antiguos. That faith was in the ancients. Aquellas personas antiguas, está hablando del Antiguo Testamento. Those ancient people are those from the Old Testament. Hay varios de ellos que vivieron por la fe. There's many of them that lived by faith. Pocos, pero había personas viviendo por fe. Few, but there are people who lived by faith. Pero ahora estamos en el tiempo de la fe. And now we are in the time of faith. Ahora todos tenemos el privilegio And now all of us have the privilege de oír la palabra de Dios, of hearing the Word of God. y a través de oír la palabra de Dios And through hearing the Word of God, es que viene la fe. that is how faith comes. Y es importante tener la fe. And it's important to have faith. Desde el principio de la Biblia es importante tenerla, From the beginning of the Bible, it's important to pero have it. hoy estamos en el tiempo de la fe. But now we are in the time of faith. Vamos a leer esta siguiente escritura y luego explicamos algo. Let's read this next scripture Hebreos and then capítulo 11, verso 6. we'll explain. Hebrews chapter 11, verse 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Toda persona que se acerca a Dios Everyone that comes to God tiene que creer que hay un Dios. has to believe that there is a God. No lo vemos, We don't see him, pero cuando vemos la creación, but when we see creation, cómo está diseñada la creación, how creation is designed, cómo se mueven las nubes, how the clouds move, cómo cargan el agua, how they carry water, cómo llueve, how it rains, cómo hay ríos que siempre está el agua corriendo how there are rivers with water always o running, agua saliendo. or springs. No lo podemos entender, We don't understand it, pero eso nos hace creer que hay un Dios but that makes us believe that there is a God que hizo el diseño de las cosas. who designed things. Y toda persona que le busca porque cree que hay un Dios And everyone who seeks him because they believe that there is a God va a recibir premios, will receive va a rewards. recibir, ¿cómo podemos decir? Una compensación They will be compensated, o recompensa rewarded por lo que hacemos de buscar a Dios. because of what we do to seek God. No es que Dios esté perdido, It's not that God is lost. es que Dios se esconde. It's that he hides himself. Después traemos esa enseñanza, pero
Pero por lo pronto quédese con eso. And later we'll bring that lesson, but for now stay with that in mind. Por lo pronto quédese en la mente que nosotros éramos los que estábamos perdidos. And let it stay in mind that we were the ones who were lost. Así es que ahora sí quiero explicarle algo. And now I want to explain something. La realidad Reality es por poco tiempo. is for a short time. El cielo y la tierra pasarán. The heavens and the earth will pass away. Todo lo que vemos ahorita, Everything that we see right now, especialmente anoche me puse a recordar hermanos especially last night, I remembered brothers que fueron aquí en la realidad. who were here in reality. Me puse a recordar mis pastoras I set myself to remember my y pastors estuvieron aquí en la realidad, who were here in reality, pero ya no están, but now they are not. ya no están. They're not here. Ahora están en la verdad. But now they are in the truth. Ahora están en la verdad. They are in the truth. Pero quiero explicarle esto. But I want to explain this. En esta realidad que vivimos, In this reality that we live, también se hace para presentar por televisión it's also presented in television, programas de realidad. reality programs. Se buscan personas People are sought out y se mandan a una isla o a un lugar apartado and they're sent to an island or somewhere separate para competir. to compete. Y se buscan ciertos grupos de personas And they look for certain groups of people y los visten de un color and they dress them in a certain y a color. otro grupo de otro color. And another group they'll dress in another Y color. son diferentes grupos And they're different groups. y a todos se les explica And everyone is explained. que hay cámaras de televisión por todos lados There are television cameras everywhere. y tienen que competir el uno con el otro. And they have to compete with one with the other. Y le dice a este grupo, ustedes son enemigos de aquel grupo And they'll tell this group, y'all are the enemies of that group. y van a tener que competir todos los días. And you're going to have to compete every day. Y recuerden, And hay remember, cámaras por todos lados. there are cameras everywhere. Los primeros días The first few days, salen los hombres bien peinados, the guys will come out bien very rasurados. well brushed, shaved. Las mujeres And then the women, luego se maquillan, se arreglan they'll put their makeup, they get por dressed las for cámaras, the cameras. porque saben que en casa la familia las va a ver Because they know that back home their y family's going to be tienen que watching. verse bien bonitas. And they want to look very pretty. Pero esos son los primeros días. But those are the first few days. Cuando se hace la competencia ahí, Once the competition comes, los que van perdiendo the ones that are losing, los mandan a un lugar muy bajo. they'll send them to a low place. No sé cómo se dice en inglés, pero es el inframundo, le dicen, en el infierno, en otras palabras. To hell in certain words. Y les quitan ciertas cosas de alimentos, And they'll take away certain nourishments, pero para que no se mueran de hambre. but so that they don't die, Y quieren competir. and they want to compete. Algunos de ellos tienen que comer cucarachas, insectos. Some of them will eat insects, and Tienen que hacerlo si quieren vivir. they have to do that if they want to live. Pero también pasa But it also happens que, como así se llama el programa de televisión La Realidad, that because that show is called reality, se enfocan tanto ahí they focus so much there que a los pocos días se les olvida que la familia los está viendo en that casa. in a few days they'll forget that their family is watching Y back ahí home. hay personas, unos que ya están casados, And there are some people there that are already married, otros que se iban a casar. and others that were going to Y get hay un married. sistema para sobrevivir, And there's a certain system to survive, especialmente para la mujer. especially for the woman. Si la mujer quiere sobrevivir en ese programa, If the woman wants to survive in that program, busca un hombre fuerte, inteligente, she'll look for a strong and an intelligent man, y empieza a intimidar con esa persona and she begins to grow intimate with that one a tal grado que se enfocan en esa realidad, porque es una realidad. in such a way that she focuses in that reality, because it is a reality. El hambre es real. Hunger is real. Los deseos de estar con otra persona son reales. The desires to be with Ahí someone están. are real. They're there. Pero se les olvida después que hay cámaras por todos lados. But they forget that there are cameras everywhere. Y hace años, And it'll be years. ya no es novedad, ya no es nuevo eso. And this is no longer new. Pero cuando comenzaron
estos programas, But when these shows began, una mujer empezó a relacionarse con un hombre one woman began a relationship with a fuerte, man, strong, inteligente, intelligent. y cuando ella no tenía para comer, And when she didn't have anything to porque eat, ella tenía ya intimidad con ese hombre, because she was already intimate with él that le man, daba de comer. he would give her to eat. En otras palabras, lo que le quiero decir para no irme tan largo, In other words, what I'm trying to say, to not go so long, quiero decir que es una realidad lo que viven. I want to say that that's a reality they live. Luchan cada día por la comida. They fight every day for their food. Y cuando eliminan a alguien porque pierde, And when someone is eliminated, se une el grupo y llora. Se fue. the group gets together and, oh, he's gone. Pobrecito. Poor him. Y ellos siguen luchando. And they continue fighting. Que cuando pierden, And when they lose, a comer insectos. they eat the insects. Cuando aquella persona eliminada And when that person who was eliminated les manda a ellos una foto, sends to them a photo, cómo está él allá afuera, how he is out there, especialmente si tiene un plato de comida bien servido especially if he has a big plate of food, y descansando, resting, y les dice así estoy ahora, and he tells them, this is how I am now. ya no lloran por el que fue eliminado, They don't cry for the one who was eliminated. lloran por ellos. They cry for themselves. ¿No se le hace parecido esta realidad a la realidad que vivimos? Doesn't this seem closely related to the reality that we live? Que cuando alguien de nuestra familia muere, When someone from our family dies, le lloramos. we cry, Y nosotros seguimos luchando aquí por la comida. and we continue fighting here for our food. Seguimos teniendo problemas. We continue having problems. Si alguien de la verdad nos mandara una foto, ¿cómo la está pasando allá? And if someone from the truth were to send us a picture of how they're doing out there, Lloraríamos por nosotros, we would cry for ourselves, ¿verdad? right? Bueno, quiero llevarlo. Esta jovencita, Well, I want to take you. So this young woman, gracias a los movimientos que hizo así de tener pareja en el programa, thanks to the moves that she made to have a couple there in the duró show, más tiempo de lo que podía haber durado si no tenía esa pareja. she stayed longer than had she not had that couple. Pero al final fue eliminada. But in the end, she was eliminated. No ganó el premio. She didn't win the prize. Ella necesitaba ese dinero. She needed that money. Y cuando llegó a su casa, And when she got home, ahí estaba el hombre con el que se iba a casar. there was the man that she was going to marry. Y le dice, mi amor, And she says, my love, no me gané el premio. I didn't win the prize. Con ese hubiéramos ido de luna de miel a tal y tal lugar. With that, we could have gone on a honeymoon to here and here Pero and mi here. amor, no me gané el premio. But my love, I didn't win the prize. Le dijo, no te preocupes, ya no me voy a casar. And he says, don't worry, we're not going to get married. Porque la realidad que ella vivió en el programa Because the reality that she fue lived in una the program realidad. was a reality. Se involucró con una persona She involved herself with another man que hubo consecuencias cuando salió del that programa. had a consequence when she got out Lo of the que show. quiero decirle, And what I want to ahora say, hablando de nosotros, que vivimos una realidad. talking about us, we live in a reality. Hay cosas que podemos hacer aquí para que nos vaya bien y funcionan aquí en la realidad. There are things that we can do here so that it can go well for us that work here. Y es una realidad que cada día pensamos en el recibo de la luz, en el del agua, en el del teléfono, pensamos en todo. And it's a reality that we think about the light bill and the water bill, and we think about everything. El pago del carro, The car payment, y cómo le voy a hacer. and how am I going to do it? Y no pensamos cómo nos va a ir cuando vayamos a la verdad. And we don't think about how it's going to go for us when we return to Porque truth, todos seremos juzgados because we will all be judged en el tribunal de Cristo, todos los cristianos, at the judgment of Christ, all Christians, para que Él juzgue por lo que hicimos so that he can judge for what we did mientras estábamos en el cuerpo, while we were in our bodies, sea bueno whether it be good o sea malo. or bad. Ahora quiero decirle, And now I want to tell you, quiero compartir unos ejemplos de la realidad y de la verdad en el Antiguo Testamento. I want to share some examples of reality and truth in the Old Testament. En la verdad, In the truth, Dios estaba hablando con Satanás God was speaking to Satan, y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? and God asked Satan, where have you come from? Y él dijo, yo vengo de rodear la tierra. And
he says, I've come from wandering the earth. Y Dios le dijo, ¿ya miraste a mi siervo Job, And God says, have you seen my servant Job, que es temeroso de mí, who fears me, que me adora a mí? who adores me? Y Satanás le dijo, pues cómo no te va a adorar, And Satan says, well, how isn't he going to mira worship you? cómo lo Look tienes. at how you have him. Le voy a decir en poquitas palabras I'll tell you in a few lo words que hemos estudiado del reino de Dios what we have y studied of toda the su kingdom of God justicia. and his righteousness. En otras palabras, de la justicia, de la paz y el gozo. In other words, of righteousness, joy, and peace. Que el gozo es un muro que nos cuida. That joy is a wall that protects us. Que Dios está ahí rodeándonos. That God is there surrounding us. De la verdad se trae alguien que esté alrededor de nosotros Truth brings someone that is around y us, nos cuide y nos proteja. who protects us and takes care of us. Solo estas son las escrituras que vamos a usar. Job, So these are the scriptures that we're going to look at. Job capítulo 19, verso 10. Digo, capítulo 1, 9 y 10. chapter 1, verses 9 Se and me 10. mueve el punto para arriba y para abajo. Job capítulo 1 verso 9 y 10. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades, y has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Satan replied to the Lord, yes, but Job has a good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. No hay ninguna cerca y ningún muro de bloques, de ladrillos, de piedras There does not exist a fence of wood, of blocks, of rocks que le cierre la entrada a Satanás. that keeps Satan out. No hay nada material There's nothing material que le impida a Satanás entrar. that stops Satan from entering. Pero ahí dice, But here it says, no Dios, Satanás. not God, Satan. Satanás es el que miraba. Satan is the one who sees. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. You have always put a wall of protection around him, his home, and his property. Satanás no lo podía tocar a causa de ese muro, Satan could not touch him because of that wall. pero ese muro no son cosas materiales. But that wall was not made of anything material. Son cosas que salen a través de la palabra de nosotros para afuera, There are things that come out of the word for us, como la fe. like faith. La fe es la certeza de lo que se espera. Faith is the assurance of what we hope for. Estamos convencidos de lo que no vemos We're convinced about what we y don't see, esperamos and we hope lo que la palabra de Dios dice. in what the word says. Solo de la verdad So from the truth, vinieron a la realidad they came to reality a proteger a Job. to protect Job. ¿Cuándo? Todo el tiempo. When? All the time. Y en ese tiempo era el temor a Dios. And in that time, it was the fear of God. Tener temor hacia Dios To have fear of God, lo hacía gozar de la protección. it made him rejoice in protection. Pero hay otra historia. But there's another story. El rey de Israel The king of Israel tenía otro rey como enemigo. had another enemy king, Y ese rey que era enemigo del rey de Israel and that enemy king of the king of Israel le hacía trampas al rey de Israel. would set traps for the king of Israel. Mandaba sus soldados a rodear cierto lugar He would send his troops to surround certain donde places ellos creían que iba a pasar el rey de Israel. where they believed that the king would pass through. Y toda esa gente que movía a ese rey
And all those people that would move the king se quedaba esperando al rey de Israel. would stay waiting for the king of Israel. Y el rey de Israel no pasaba por ahí. And the king would not pass through there. Y el rey se enojó. And the king got mad. Alguno de ustedes me está traicionando. One of you is betraying me. De aquí está saliendo información. From the information is leaving Por here. eso no puedo agarrar al rey de Israel. And that's why I can't catch the king of Y Israel. antes de que cortara cabezas, And before he started cutting heads, le dijeron, no, rey, no es así. they said, no, king, it's not like that. Es que ahí hay un profeta It's just that there they have a prophet. llamado Eliseo. His name is Elisha. Ese profeta está bien conectado con Dios, That prophet is connected to God, con ese Dios que no se ve. with the God that is unseen. Está bien conectado. He's well connected. Y Dios le dice dónde están esperando al rey de Israel. And God tells him where they're waiting Y for the por king. eso es que no lo hemos podido agarrar. And that's why we haven't been able to catch him. Y lo mandó a agarrar al profeta. Dijo, si ese es el culpable, lo vamos a agarrar. And he sent for the capture of the prophet. If he's the one who's responsible, we're going to get him. Y aquí es donde está la segunda ilustración, Segunda de Reyes, And here's our second example. 2 Kings capítulo 6, verso 15 y 16. chapter 6 verses 15 to 16. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Estaban rodeados They were surrounded de los rey enemigo, by the enemy king, el profeta Eliseo the prophet Elisha, y la persona que le servía. and his servant. Eliseo no estaba asustado. Elisha was not afraid. El miedo en ese tiempo Fear in that time podía cancelar o quitar ese muro. could cancel or remove that wall. Este es el segundo pasaje que leemos, nomás traje dos. This- Hay más, This is the second passage I brought, and there's only two, but there's many more. pero el que servía a Eliseo But the one who served Elisha, sí tuvo miedo. he was afraid. Dijo, Señor mío, mira cuántos son. He says, oh Lord, look at Y how many there están are. alrededor. And they're surrounding. Y el profeta And the prophet le dice unas palabras muy fáciles. tells him some words that are simple. No tengas miedo. Don't be afraid. Son más los que están con nosotros There are more with us que los que están en contra de nosotros. than are against us. Y el siervo del profeta And the servant of the prophet voltea y mira. turns and sees 1, 1, 2. 2. No, a lo mejor es de aquí para allá. So 1, 2. maybe it's from here to there. Es 1, igual. 1, 2. It's the same. Es lo mismo. It's the ¿Cómo same. dice el profeta How does the que prophet son say más? that there are more? Es que el profeta dijo son malos que están con nosotros. It's that he said that there are more than are with us. No dijo cuéntanos a nosotros. He didn't say count us. Él dijo son más los que están con nosotros. He said that there are more that are with us. Y mire lo que hizo el profeta. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Es el verso que sigue. Look at what the prophet does in the next verse, 2 Kings chapter 6, verse 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. La realidad de Eliseo y del que le servía a Eliseo The reality of Elisha and his servant era una. was one.
Y de esa realidad, And from that reality, el profeta estaba viviendo en la fe. the prophet was living in faith. Fe es la certeza de lo que esperas. Faith is the assurance of what you hope. Estás convencido de lo que no se ve. You're convinced of what you can't see. Quiere decir que si lo ves, That means that if you see it, ya no es fe. it's no longer faith. Pero para quitarle el temor al que servía, But to remove the fear from the one who el serves him, profeta le oró a Dios y le dijo, abre los ojos a este, the prophet asked God, open his eyes para que él vea. so that he can see. No es que el profeta los estaba viendo. It's not that the prophet was seeing them. El profeta sabía The prophet knew que lo que Dios promete, that what God promised eso se cumple. would be fulfilled. La misma situación que vivía Job, el muro que había alrededor de Job, The same situation that Job lived, the wall that was around Job es el mismo muro. is the same wall. Gente de Dios, People of God, por así decirlo de una manera, to say in de la verdad, a certain way, of the truth, vino come. y eran más los que estaban protegiendo And there were more that were a protecting Eliseo y a su servidor Elisha and his servant que todos los que estaban rodeándolos. than those who were surrounding them. Le voy a decir esto, And I'm going to tell you this. pero deje primero se lo leo para entenderlo más fácil. Well, let me read it first so that you can understand it more easily. Así lo vamos a entender más fácil. So we'll understand it better. Juan capítulo 8, verso 32. John chapter 8, verse 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Then you will know the truth, and the truth will set you free. En la realidad, en el tiempo que vivimos, In reality, in the time that we live, si conocemos la verdad, if we know the truth, lo que es eterno, what is eternal, nos va a hacer vivir con gozo y paz. it will make us live with joy and peace. Nos va a hacer vivir seguros, It will make us live porque assured conocemos la verdad. because we know the truth. Ahora imagínense a ese siervo de Eliseo, And now imagine that servant of Elijah, cuando la verdad, when the truth él la pudo mirar, he could see, se le fue el miedo. his fear left him. Se le fue el miedo. The fear left. Y ahora imagínenselo, ¡hey! Ni saben los que están aquí alrededor de nosotros. And now imagine him saying, hey, you don't even know who's around Son us. más los que están con nosotros. There are more that are with us. Y otros han dicho, And the army saying, ¿qué this le pasa a este? what's wrong with this guy? Porque no miraban Because they could not see la verdad. the truth. Pero a ese siervo se le abrieron los ojos para que mirara la verdad But this servant's eyes were open so that he could see the en truth esta realidad. in this reality. Las cosas eternas The eternal things se le presentaron. were presented to him. Pero hay más ejemplos, pero no los quise traer. Pero déjame decírselo así de palabra nomás. And there are more examples, and I didn't bring them, but let me just tell you in these words. En Daniel capítulo 3, cuando les pusieron el horno de fuego, In Daniel chapter 3, when the oven was, or the furnace was que set, se lo calentaron 7 veces, and they heated it up 7 times, ahí se paseaba el Hijo del Hombre, el there Hijo de was Dios. the Son of God walking around. Eso es lo que vieron. That's what they saw. Pero es muy posible que había más. But it's possible that there Ahí. were more there. Daniel capítulo 6, Daniel chapter 6, cuando los pusieron con los leones a Daniel, when they put him with the lions, él dijo, el ángel de Jehová le tapó la boca a los leones. he said that an angel of the Lord closed the mouths. Y cuando Daniel salió de ahí, And when Daniel came out, entraron los otros. No, hombre, son leones vegetarianos, no comen carne. others came in and said, well, these are vegetarian lions. They don't even eat Y meat. cuando entraron dijeron, momento, And when they came in, ayer fue día de ayuno, the angel said, well, yesterday was our fasting day porque Dios se manifestó. because God manifested himself. Pero hoy tenemos hambre. But today we're Y hungry. se comieron a los que estaban ahí. And they ate the ones who came in. Eso es la realidad That is the y reality es la verdad que puede venir a nosotros and the truth that can come to us a través de la fe. through faith. Por eso es importante la fe. And that's why faith Y is la important. fe viene por oír la palabra de Dios. And faith comes by hearing the word of God. Ahora, deje traerle unos ejemplos. So now let me bring you some examples. ¿Qué es lo que sigue? Ejemplos de la realidad y la verdad en el Nuevo Testamento. Examples of reality and the truth in the New Testament. Si hay ejemplos en el Antiguo Testamento, tiene que haber en el Nuevo. If
There are examples in the Old Testament, the New also has to have. Mateo capítulo 17 del verso 1 al verso 3. Matthew 17, verses 1 through 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Jesús se llevó a los discípulos con los que tenía más tiempo, Jesus took the disciples that he had the most time with, con los que tenía una buena relación. that he had a good relationship with. Son los mismos que estuvieron These are the same ones that were with him cuando Jesús intencionalmente se quitó el gozo, when Jesus intentionally removed his joy, que se entristeció Jesús that he saddened himself, y que se angustió Jesús. and that he anguished. Los mismos testigos están ahí con Jesús. These same witnesses are here with Jesus. Y en esa reunión And in this reunion, Jesús comienza a cambiar de figura. Jesus changes his figure. La gloria His glory lo estaba cubriendo a Jesús. was covering him. Y en esa reunión And in this reunion, se aparecieron Moisés y Elías, Moses and Elijah appear, dos hombres de Dios two men of God que vivieron por fe who lived by en faith esta realidad, in this reality, pero que ahora estaban en la verdad. but who were now in the truth, De tiempos muy diferentes, muy separados, from very different times, pero en la verdad but in truth, es la eternidad. it is eternity. Allá no pasa el tiempo. There is no time. Olvídese de los pasteles de cumpleaños allá. Forget about birthday cakes up there. No va a cumplir años allá. You don't have birthdays up Es there. la eternidad. It's eternity. Pero aquí sí tráigaselos. But here, do bring them. Aquí sí tráigase los pasteles. Aquí le ayudamos. Here, we'll help you if you bring your cake. Pero imagínense de tiempos tan diferentes, But imagine such different times, pero que ahora viven en la verdad but now they live in the truth, y vinieron a la realidad. and they come to the reality. Y los discípulos dijeron, Jesús, esto se está poniendo bueno. And the disciples say, oh, Jesus, this is getting good. Vamos a hacer 3 casitas aquí. Let's make 3 houses, Una para ti, one for you, otra para Moisés one for Moses, y otra para Elías. and one for Elijah. Y ahí se oyó una voz del Dios que no se ve. And from there was a voice heard from the God who is not Y esa seen. voz dijo, este es mi hijo amado. And he says, this is my beloved son. Óiganlo a él. Listen to what he says. En otras palabras, de aquí en adelante, In other words, from here on, quiero que pongan atención en lo que mi hijo les dice. I want you to pay attention to what my son says. Estamos comenzando una relación diferente We're beginning a different de relationship padre a hijo. from father to son. Él vino a ganar la relación de hijo. He came to win the relationship of Oigan the son. a él, oigan a Jesús. Listen to him. Listen to Jesus. Solo ahí en la reunión conté y dije, pues con el padre son 7. So here at this reunion, I counted, and with the father, Y there's 7 7. es el número perfecto. And 7 is the perfect number. Eso es lo que empecé a contar ahí. That's what I began to count there. La otra ilustración que tenemos And the other illustration that we have es Hechos capítulo 7 versos 55 y 56. is Acts chapter 7, verses 55 and 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Pudo ver la gloria de Dios Esteban, Stephen could see the glory of la God, misma gloria de Dios que estaba cubriendo a Jesús, the same glory that covered Jesus, que lo hizo cambiar de figura, that transfigured him. y vio a Jesús. And he saw Jesus. Ese Jesús
that Jesus que había estado aquí en la realidad, that was here in reality, que había muerto, who had died que resucitó and resurrected y subió a la verdad and returned to the truth, y está vivo. and he is alive. Está viendo en la verdad He is seeing into the cuando truth Esteban está a punto de morir, while Stephen is at the point of death, cuando lleno del Espíritu Santo, when he's full of the Holy en Spirit, lugar de pedir venganza in place of asking for vengeance contra aquellos que lo están tratando de matar, against those who were trying to kill him. él está orando como Jesús por ellos. He's praying like Jesus for Está them. diciendo, no les tomes en cuenta estos pecados a esta gente. He's saying, don't count their sins against them. Y también dijo, recibe mi espíritu. And he also said, receive my spirit. Algo nos tenemos que parecer a Jesús, hermano. In some Algo. in Aunque some sea way we have to look like dejarnos Jesus. crecer el pelo, no sé, algo. Whether it's by our long hair or something, we have to Algo. look like him. Algo nos tenemos que parecer. Esteban se parecía. And Stephen did look like Jesus. Él alcanzó a ver He was able to see al que lo estaba esperando the one who was waiting for him a que pasara él de la realidad to pass from reality a la verdad. into the truth. Otra escritura es Hebreos 12, verso 1 y verso 2. And then the scripture is Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and to the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. De todos los que estuvieron en esta realidad Of everyone who has lived in the y reality que vivieron por la fe, and who lived by faith al tiempo que ellos murieron, at the time that they could, y Jesús hizo su sacrificio, and Jesus made his sacrifice. porque antes, aunque eran justos, Because even before, even though they were cuando righteous, morían, when they died, tenían que ir al centro de la tierra, they had to go to the center of the earth, a un lugar que se llama el seno de Abraham, to a place called the bosom of Abram, porque todavía no había el sacrificio perfecto. because there was not yet a perfect sacrifice. Pero una vez que se hizo el sacrificio perfecto, que es Jesús, But once the perfect sacrifice was made, which en was el Jesus, mismo momento de su muerte, in cuando that Jesús same muere, moment of his death, when Jesus died, esto no lo pusimos ahí, pero está en Mateo 27 del verso 51 en adelante. and this we didn't put, but it's in Matthew 27, 51 hasta el 53. 51 to 53. Cuando Jesús muere, When Jesus dies, las piedras se parten en dos the rock was split in two, y se abren sepulcros o and sepulturas the tombs were opened, y resucitan santos, and the saints were resurrected. los que fueron justos aquí en la realidad The ones who were righteous y here que in reality, murieron and who died antes del sacrificio de Cristo, before the sacrifice of Christ. iban al centro de la tierra, al seno de Abraham. They went to the center of the earth, the bosom of Abraham. Pero una vez que se hace el sacrificio perfecto, en el mismo instante que Jesús muere, But in the same instant that Jesus died and the perfect se sacrifice was empiezan a made, oír las piedras que se rompen, you could hear the rocks breaking, sepulturas que se the abren, tombs that were opening. y al tercer día, And on the third cuando day, resucita Jesús, when Jesus resurrected, resucitaron todos esos santos. all those saints were resurrected as well. Y esos pasaron a la verdad. And they passed on to the truth. Y todo el capítulo 11 y todos los que murieron antes están arriba, And all of chapter 11 and all of those from before como una grande nube de testigos are in chapter 11 as a great que cloud nos of están witnesses mirando, that are watching us. a los que estamos en la realidad, Those are of us in reality. y con su testimonio nos están animando, And with their testimonies, they encourage us. nos están diciendo, se puede. They're telling us that it can be Ya done. no te preocupes por tu realidad, Don't worry about your reality. que si eres eliminado en la realidad, That if you were eliminated in acá reality, está mejor, here it's better. acá no te salen arrugas, Here you don't get wrinkles. acá no te tienes que pintar el pelo, Here you don't have to dye your hair. y si no tenías, allá te va a salir. And if you didn't laugh here, then you're going to laugh Acá está there. mejor, nos están diciendo And- la nube de testigos. And this cloud of witnesses is telling us.
allá está mejor. It's better up here. Por eso les ilustré el programa de televisión, And that's why I illustrated the reality show. que a veces que alguien es eliminado le lloran. That sometimes when someone's eliminated, they cry for Lo them. vamos a Oh, extrañar. we're gonna miss you. Y el que fue eliminado está en mejor lugar. And the one who was eliminated is in a better place. Y hasta de vacaciones. And he's on vacation, Y comiendo de lo mejor. eating from the best. Y los otros todavía comiendo. And them still Sí perdieron eating if they esos lost. insectos, The insects, esa incomodidad. the discomfort. Y por ahí andamos, And that's where we are, en la realidad que estamos viviendo. in the reality that we're in. Lo que estoy diciendo es que no solo pongamos atención a la realidad, What I'm saying is that we shouldn't just focus in the reality, sino que recordemos que hay una verdad but also remember that there is a y truth. que cosas que nos funcionan aquí en la realidad para seguir adelante, And the things that work for us here in reality to continue forward, allá nos están viendo up there they're watching us. y nos van a juzgar And they're going to judge us por las cosas que hayamos hecho en nuestro cuerpo, for the things that we've done in our bodies, sean buenas o sean malas. whether they be good or bad. Otra escritura, Efesios capítulo 2, verso 4 al verso 6. Another scripture, Ephesians chapter 2, verses 4 through 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus. No solo los santos del Antiguo Testamento, So not only the saints of the Old Testament, no solo todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, not only all of chapter 11 in no solo el Hebrews, Padre y Jesús nos están viendo, not only the Father and the Son are watching us, sino nosotros mismos. but also we ourselves. Nosotros ya hemos muerto y ya hemos resucitado We have already died and been y resurrected, ya estamos and we are already en la here, verdad, in the truth, sentados junto a Jesús seated with y Jesus, nos estamos viendo, and we are watching así como el ourselves. programa de televisión de la realidad, So like a reality show, que cuando va a haber una cosa que sabemos que hicimos mal, decimos, no miren ahorita no miren, so when something comes up that we know that we acted wrong, you say, Porque- don't watch. porque van a saber dónde me equivoqué. Why? Because you're going to see El where I problema messed es que up. nosotros mismos ya sabemos lo que hicimos en ese momento. The problems that we already know what we did in those moments. Y todas estas personas del Antiguo Testamento And all these people of the Old Testament tienen algo en común. have something in common. Ellos tuvieron fe They had faith porque se mantuvieron o se conservaron viendo al invisible. because they remained seeing the invisible. Y si, ay, ¿cómo le hacemos si no se ve? Por la fe. And they may have said, well, how do we do it if it's invisible? Para Well, eso es la fe. by faith, that's what faith is for. Pero tenemos una opción diferente también. But we have a different option as well. Y esta es la escritura que sigue. And this is the following scripture. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Colossians chapter 1, verses 15 and 16. Y dice la escritura, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. And speaking of Jesus, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. Dice que en Jesús, It says that en Jesús fueron creadas todas las cosas, in Jesus, all things were made, la de la realidad those in reality y de la verdad, and in the truth. cosas que se ven
the things that are seen y las que no se ven. and the things that are not seen. Hay autoridades There are y authorities, todo ha sido creado en Él. and all was created in Him. Para entender en Él, So to understand in Him, tenemos que ir otra vez a Génesis. we have to go back to Genesis. Todo lo que se hizo Everything that was made fue hecho por el mandamiento de Dios, was made by the command of God, por la palabra de Dios. by the word of God. Jesús es la palabra de Dios. Jesus is the word of God. Jesús es la palabra hecha carne Jesus is the word que made vivió en flesh, esta realidad who lived in this y reality que regresó a la verdad and returned to y the que truth, nos está esperando. and who is waiting for us. Así es que están mejor los que están allá en la verdad, hermanos. So it's better that we be in the truth. No, nos gusta la realidad y We no, like reality, oye, no nos gusta morir, hermano. and we don't like to die. Y le damos el... No, pase usted primero. And in this case, ¿Eh? no, you go. Bien caballeros, las damas primero. Pase. Very gentlemanly, ladies first. Pero déjeme decirle, cuando nos llegue el turno, But let me tell you that when our turn comes, vamos a estar en mejor lugar. we will be in a better place. ¿Viva la realidad? Sí, sí, viva la realidad. Viva, vamos a vivir esta realidad, We're going to live this reality, pero con los ojos puestos en Jesús, but with our eyes set on que es Jesus, el que comenzó en nosotros la fe the one who began in us y faith es el que la va a terminar. and who will finish it. La enseñanza de hoy cierra Today's lesson closes el reino de Dios, toda su justicia, the kingdom of justicia, God, His paz y gozo. righteousness, peace, and joy. Y el miércoles que viene vamos a traer algo más. And next Wednesday we'll bring something else. Espero que de alguna manera le hayan bendecido estas So I hope that lecciones, in some way these lessons were a blessing to you, porque a mí me han bendecido personalmente because they have blessed me personally, y llegaron en un tiempo muy, pero muy exacto, and they came in a time that was very precise for cuando me, mi familia está pasando problemas difíciles. when my family was going through difficult times. Y la realidad nos hace decir, ay, 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 ay. And the reality can make us sing, Pero con los ojos puestos en Jesús, but with our eyes set on Jesus, que todo va a estar mejor. everything will be better. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Y si tienen